Muy buenas noches. Quiero saludar de manera especial a todas las personas que se unen a nosotros. Cada jueves tenemos una cantidad de cientos de personas que participan con nosotros. Gracias a Dios por este grupo que está acá en nuestro templo y gracias a Dios por cada uno de ustedes que se juntan para que como una familia con ese gran Padre que es Dios, nosotros podamos ser alimentados por su palabra. Vamos a pedir a Dios su guianza y dirección en el estudio bíblico de esta noche. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Queremos agradecerte por esta reunión que nos da. Gracias, Señor, por la presencia de los hermanos acá. Y gracias, Padre, por aquellos que están a la distancia, pero que unidos a nosotros a través de un mismo espíritu, queremos estudiar tus palabras, queremos aprender acerca de ella. Yo te pido, Dios, que ilumine nuestro entendimiento en esta noche para que este tema podamos aprenderlo bien, asimilarlo y poder compartirlo con otras personas. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Durante los últimos meses hemos estado desarrollando un tema general titulado Estudio y Meditación de la Palabra de Dios. Hemos venido hablando de varios temas interesantes, todos relacionados con el estudio y la meditación de la Palabra de Dios. Y hoy vamos a responder una pregunta muy importante: ¿qué es sana doctrina? Esta expresión sana doctrina a veces es muy común en el sentido de que mucha gente dice, nosotros predicamos sana doctrina. No todo el que dice que predica sana doctrina realmente lo hace, pero en esta noche nosotros vamos a aprender qué es sana doctrina y vamos a poder diferenciar lo que es diferente, y vamos a partir de entender esto, pues nosotros vamos a poder ayudar a otros hermanos a poder mirar lo que es sana doctrina, defender la sana doctrina, y cuando algo no es sana doctrina, inmediatamente poder rechazarlo. Así que vamos primero a definir qué es una doctrina. Es importante nosotros poder entender las cosas. ¿Qué es una doctrina? Según el diccionario de la Real Academia Española, doctrina es el conjunto de ideas u opiniones sustentada por una persona o grupo. Ahora, esto es el significado general de lo que es doctrina. Lo voy a repetir: conjuntos de ideas u opiniones que son sustentadas por una persona o por un grupo. Así que hay doctrina que la puede tener un grupo, pero hay doctrina que puede ser sustentada por una persona. Ahora, cuando los cristianos hablamos de doctrina, no se trata de algo que lo sustenta un grupo o lo tiene una persona, sino que cuando los cristianos hablamos de doctrina, se hace una referencia estrictamente a las enseñanzas que contiene la Biblia sin alteración. Entonces, cuando estamos hablando de doctrina cristiana, estamos hablando de enseñanzas bíblicas, es igual a enseñanza bíblica y hay un elemento importante: sin
alteración, porque puede haber alguien que diga esta enseñanza es bíblica y la persona puede alterarla. Y una persona puede mezclar cosas. Pensemos, hay gente que estafa a otro vendiéndole un producto que no es original. Lo ha fabricado con otra fórmula, o también puede que una persona venda algo que no sea totalmente puro, que lo mezcle con otra cosa. Cuando estamos hablando de doctrina cristiana, estamos hablando de enseñanza bíblica. ¿De dónde viene la doctrina cristiana? Tiene que venir de la Biblia, pero sin alteración, sin ningún tipo de manipulación. Y vamos a leer la primera cita bíblica para la noche de hoy, 2 Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 2, vamos a ver el verso 15. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor. Este fue un mandato de Pablo a Timoteo, pero déjeme decirle que todo esto tiene que ver con nosotros. Esta palabra se aplica de manera directa a cada cristiano en cualquier lugar del mundo y en cualquier época. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Noten, hermanos, este versículo tiene una serie de palabras. Recuérdense que es importante al estudiar la palabra de Dios, nosotros ver palabra por palabra. Ustedes recuerdan cómo yo he comparado el estudio de la Biblia, la meditación de la Biblia. ¿Cómo? Como el que está comiendo un postre delicioso, que usted sabe, el postre nunca es una cantidad grande, a menos de que usted no compre demasiado y quiera servírselo todo, pero siempre el postre es pequeño, pero usted lo va comiendo poco a poco y usted no quiere que se le termine, usted lo saborea completamente. Así debe estudiarse la palabra del Señor. Así que noten, procura. ¿Qué es lo que es procurar? Empeñarse, esforzarse. Procurar es poner todo el empeño, pero aquí vemos que pon todo el empeño, y mire lo que sigue diciendo, con diligencia. ¿Qué es lo que es alguien diligente? Diligente es contrario a negligente. Una persona negligente, ¿qué es? Descuidado, alguien que no se empeña en las cosas. Una persona diligente es una persona que se levanta temprano, que llega a tiempo, que hace todas sus cosas en orden. El negligente es todo lo contrario. Entonces, aquí está hablando que procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios aprobado. ¿Qué es lo que está aquí señalando? Que Dios, es como si Dios nos diera un examen y Dios diga, está aprobado, está calificado. Esa es la expresión. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza que bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que es trazar bien? ¿Qué es lo que es un trazo? Un trazo es una línea que une dos cosas o varias cosas, que traza bien la palabra de verdad. El cristiano debe de cuidarse
que haga un trazo en la Biblia correcto. Por ejemplo, lo que nosotros estamos estudiando en Génesis, podemos hallar respuesta en Apocalipsis, podemos hallar respuesta en Mateo, y el cristiano puede ir trazando de el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, ahí aparecen muchísimas figuras del Antiguo Testamento, pero muchísimas, cientos de figuras del Antiguo Testamento aparecen en el libro de Apocalipsis. Entonces, al estudiar la palabra, nosotros vemos que esto coordina tan perfectamente, no hay que cortar nada, no hay que ajustar nada. Todas esas piezas encajan de una manera perfecta. Esto es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que el obrero de Dios debe trazar rectamente, correctamente la palabra de verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al hacer esto, estamos haciendo doctrina cristiana, la enseñanza, la creencia, en qué se basa nuestra fe, cuáles son los principios de la vida cristiana, cuáles son los elementos que Dios establece para que vivamos en santidad, para que nosotros podamos amar al prójimo. Todo esto, ¿qué es? Es doctrina cristiana, la doctrina que fundamenta la vida del Evangelio de Cristo es lo que nosotros tenemos que procurar. Ahora, según lo que nosotros acabamos de leer, según este versículo, ¿recuerdan el versículo que leímos? ¿Qué dice? Procura con qué. Es porque, hermanos, según lo que acabamos de leer, hay un peligro. ¿Por qué? Vamos a poner esta expresión que usa ¿qué? ¿Qué dice la última parte de ese verso? Que usa bien la palabra de verdad. Aquí cuando habla de palabra de verdad está haciendo una referencia a la Biblia, Ahora, vamos a ver si hay que presentarse con diligencia y con cuidado para usar bien la palabra de verdad. ¿Es por qué? ¿Es por qué? Porque se puede, ¿qué cosa? Usar mal o no. Ese es el peligro. Mire cuál es el peligro. Alguien puede usar mal la palabra de verdad. Usted dirá, pero ¿cómo pueden usar mal la palabra de Dios? La palabra de Dios es buena, la palabra de Dios es correcta, pero una persona puede alterar, déjenme marcar esto aquí, una persona puede alterar lo que dice la palabra de Dios, y al alterar lo que dice la palabra de Dios, ¿qué va a suceder, hermano? ¿Qué va a suceder? Que va a usar mal esa palabra, la va a aplicar mal a su vida y la va a enseñar mal si la enseña a otros. Por esta razón, es importante que el cristiano procure con diligencia, sea cuidadoso, procure estudiar la palabra, familiarizarse con la palabra. Mientras más leemos la palabra de Dios, más conocemos al Señor. Porque, hermanos, usted y yo vemos a Dios a través de la palabra. ¿De qué otra manera podemos ver a Dios? A través de la palabra. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de la palabra. La palabra nos dice quién es Dios. La palabra nos dice cómo es Dios. La palabra nos dice
¿Qué relación Dios ha querido tener con el hombre? La palabra nos dice que usted y yo estaremos eternamente y para siempre un día al lado del Señor. ¿Quién nos enseña todo esto? Es la palabra. Entonces, por esta razón, mientras un cristiano más y más se familiariza con la palabra, ese cristiano va a usar bien la palabra de verdad y se va a dar cuenta cuando alguien utiliza mal la palabra. Hoy escuché algo, lo escuché rapidito y solo oí una poquita cosa y dije, no tengo tiempo para esto. Escuché a alguien decir, una mujer, decir que eso que dice la Biblia en el libro de Génesis, donde Dios le dijo en el capítulo 3 de Génesis, donde Dios le dijo a la mujer que de ella iba a nacer una simiente, un hijo que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa predicadora, bueno, no sé, perdónenme por la palabra predicadora que usé, pero dijo que esos son hijos de ella como persona, hijo biológico de ella, y los hijos espirituales de ella, que tendrían el poder de aplastarle la cabeza al diablo. ¿Usted está entendiendo esto? Hermanos, esto es una profecía para Jesús, exclusivamente para Jesús. Nadie puede ni siquiera interpretar y aplicar esto a su vida. Y esta persona diciendo que los hijos biológicos de ella y que los hijos espirituales de ella tienen el poder de aplastarle la cabeza al diablo, usando ese versículo de la Biblia. Yo no tengo que conocer esa persona, yo no tengo que saber la vida de esa persona, pero esa persona anda mal. Si de verdad esa persona, aunque predica, aunque se tenga títulos por ahí, si esa persona conoció a Cristo de verdad, apagó el Espíritu Santo. Y si no, esa nunca ha conocido a Cristo, está perdida como aquel que nunca ha tenido contacto con la palabra de Dios. Hay que usar ¿qué? Bien la palabra de verdad, porque de ahí depende la buena o la sana doctrina. Entonces tenemos que, si hay sana doctrina, ¿qué hay? ¿Verdad? Hermano, si hay salud, ¿qué hay? Esto es algo que no hay que ser muy teólogo ni nada de esto. Así que tenemos que, si hay sana doctrina, entonces sabemos que hay mala doctrina. Y Jesús señaló a un grupo religioso que usaba las escrituras para hacer mala doctrina. Usar la Biblia para hacer mala doctrina. Vamos a ver, déjenme poner esto acá también. Usar la Biblia para hacer mala doctrina. Esto siempre ha sucedido, pero en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, yo creo que es lo peor de lo peor de lo que está sucediendo, lo que está pasando en nuestro mundo y en nuestro ambiente pseudo cristiano evangélico. Si donde hay luz nos estamos apagando, ¿qué pasará donde hay tiniebla? Eso es lo que está pasando, hermanos. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a ver qué grupo había en los tiempos de Jesús que utilizaba la escritura
para hacer mala doctrina. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 16. Vamos a ver Mateo capítulo 16, vamos a ver el verso 6. Y luego es importante, hermano, que nosotros veamos esto en su contexto, porque así se debe leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 6. Vamos a ver. ¿Alguien que lo lea? Dice, tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Vamos a ver, levadura. ¿Para qué sirve la levadura? Se llama leudar, ¿verdad? Leudar el pan. Y esto cuando entra el pan, ¿qué hace? Cambia la naturaleza, bueno, no la naturaleza de la harina, pero hace que se altere, se produce una alteración. Por esa razón es que usted puede tomar lo que han hecho esto, tomar un poquito de harina y le echa levadura y usted lo tapa bien, y cuando esto se ha fermentado bien, usted ve que sube el doble o más del doble del tamaño. Ahora, Jesús está hablando aquí, le está hablando a los discípulos y está utilizando esta expresión donde él dice, cuídense de ¿qué? De la levadura de los fariseos y los saduceos. Vamos a ver, de los fariseos y saduceos. Estos dos grupos eran los grupos que siempre estaban persiguiendo a Jesús, y esta gente, ¿en qué ellos se basaban para sus creencias? ¿En qué? En la Biblia, en las Escrituras. Esta gente se la pasaban leyendo las Escrituras. Muchos de ellos se sabían gran parte del Antiguo Testamento de memoria, se lo aprendían. Desde que los niños empezaban a aprender a leer y a escribir, era a través de los rabinos, a través de las enseñanzas de las Escrituras. Y esta gente se pasaba la vida estudiando las Escrituras, pero Jesús le dice que estaban llenos de ¿qué? De levadura. ¿Por qué? ¿Qué hacían ellos? Alteraban. Ahora, miren, cuando Jesús les dijo a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y los saduceos, si usted sigue viendo el verso 7 y en adelante, ellos pensaban que Jesús le estaba hablando del pan, ¿verdad? Porque no llevaron pan. Jesús le estaba hablando del pan de comer. Ahora Jesús les dice a ellos, miren, yo no le estoy hablando a ustedes del pan de comer, porque si ustedes no recuerdan los milagros, las obras maravillosas que he hecho, cómo le he dado a comer a miles de personas con 5 panes y de los 7 panes 4,000. ¿Y cuánta canasta recogiste? En el verso 10. Y él les pregunta, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Dice el verso 12, entonces entendieron que no les había dicho
que se guardasen de la levadura del pan, sino de qué? De la ¿qué? Doctrina de los fariseos y los saduceos. Y vuelvo y les pregunto otra vez, hermanos, ¿en qué basaban la doctrina los saduceos y los fariseos? ¿En qué? En la Escritura. Pero la usaban ¿cómo? Mal. La alteraban. Cambiaban lo que decía la Escritura por sus propias tradiciones, sus propias costumbres, por lo que a ellos mejor les parecía. Hasta tal punto, hermanos, esta situación de esta gente, que quiero que nosotros veamos lo que dice el Señor en el capítulo 23 de Mateo. Vayamos al capítulo 23, vamos a volver al 15 después, pero vamos a ver el 23, así que para que estén atentos vamos a volver al 15. Miren lo que dice, yo lo voy a leer, capítulo 23 de Mateo, verso 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Usted dirá, y no menciona a los saduceos, pero miren, estaban mezclados. Entre los saduceos habían escribas y entre los fariseos habían escribas. Así que estos grupos eran lo que siempre estaban allí. Los escribas era lo que copiaban y se aprendían gran parte también de las Escrituras. Ahora, mira lo que dice el verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ven acá donde está el asunto. La mala doctrina no quiere decir que hay gente que no sabe lo correcto que dice la palabra de Dios, pero viven otra cosa. Y al vivir otra cosa, empiezan a enseñar conforme a ciertas cosas que a ellos les parece y alteran completamente lo que dice la palabra del Señor. La mala doctrina es tomar la palabra de Dios solo superficialmente, mientras en el corazón hay otra cosa, donde lo que la persona tiene en el corazón es lo que realmente cree. Y aquí hay una parte que es preocupante. Y vayamos a Mateo 15. Mateo capítulo 15. Quisiera que alguien se lea versos 8 y verso 9. Amén. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué doctrina enseñaba? Y ahí está hablando del pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra. Hay mucha gente que dice creer en Dios. Hay mucha gente que usted le habla y dice, sí, que sea la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera, Dios primero, y cuántas expresiones más que se utilizan, muy común, muy natural para mucha gente, este tipo de cosas. Ahora, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo, hermano? Que la mala doctrina es tomar la palabra de Dios solo de manera superficial. ¿Y cómo se le llama eso cuando una persona dice una cosa y en el corazón tiene otra? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo?
Eso es hipocresía, ese es el pecado de la hipocresía. Cuando una persona le dan algo a tomar y dice, está bueno, uy, delicioso, y cuando se va de ahí quiere vomitar. Eso es un hipócrita. Ese es un hipócrita. Si no tiene que decir la persona, eso no sirve, pero puede decir, bueno, como que a mí no me gusta mucho, ya, no está mintiendo y no está siendo hipócrita, ¿verdad? Y estamos pasando por un poquito diplomático, pero decir una cosa y tener en el corazón otra, eso es que hipocresía. Y cuando esto tiene que ver con la doctrina, entonces es esa enseñanza que tenían los fariseos, los saduceos, los escribas y todo este montón de gente que decía que amaba a Dios y decía que estaba sostenido en las Escrituras. Y todavía los judíos guardan todas estas cosas. Hay un hermano que tiene un amigo judío que es ateo y él guarda el sábado. Es ateo. Y él guarda las fiestas y es ateo. El hermano le preguntó, pero ven acá, y dice, no, yo no creo en Dios, yo sé que Dios no existe, pero estas son costumbres nuestras, de nuestro pueblo, y nosotros las hacemos. Hay de un cristiano que quiera vivir la vida cristiana así, de esa manera, diciendo con sus labios unas cosas y teniendo en el corazón otra cosa totalmente diferente. A veces yo digo, ¿será que habrán cristianos que no creen en Dios? ¿Habrá cristianos que no creen en Dios? Cristianos entre comillas, ¿verdad? Porque si yo creo que Dios es real, que es todopoderoso, que un día me va a juzgar, ¿cómo voy a pensar que voy a esconder cosas de Él? Y que yo voy a engañar a Dios y que yo voy a estar aparentando una cosa cuando en el fondo es otra y que eso va a quedar bien delante de Dios. O sea, esto no... Ese es un cuadro que hay que estar desquiciado para una persona creerlo, pero tristemente en este mundo sucede esto. Y por eso tenemos esta situación que se puede usar la Biblia para hacer mala doctrina. Ahora, si un predicador y una iglesia se mantiene predicando lo que dice la Biblia sin añadirle ni quitarle, ¿qué habrá allí? Sana doctrina. Así que un predicador, una iglesia que predique la palabra, que no le quite, que no le añada, que no force el versículo, allí habrá sana doctrina. Allí se practicará sana doctrina y lo que la persona aprenda va a ser lo que Dios dice en su palabra. Ahora bien, ¿sabe cuál es el mayor peligro que tiene la iglesia de los días finales? Yo le he dicho muchas veces, y yo sé que ustedes, la apostasía. Así que este es el mayor peligro. Mire, el mayor peligro que tiene la iglesia de los días finales no es que va a ser perseguida, que el diablo se va a levantar, es la apostasía. La apostasía es el peor, repito, el peor enemigo que tiene la iglesia. Y esto se va a ir incrementando en la medida que pasen los días. Mire, en la medida en que nos acercamos a los días finales, la apostasía estará creciendo en el mundo. ¿Y la apostasía en qué se basa? ¿En buena doctrina o en mala doctrina? ¿Y la apostasía de qué se alimenta?
de la palabra, pero de una manera equivocada. Escuché esta explicación de lo que es el cáncer. El cáncer es una celulita que comienza a funcionar a la inversa de las demás en el cuerpo, a lo inverso de los demás. Eso es un cáncer, una celulita que comienza a funcionar a la inversa, lo contrario, y va creciendo y se va nutriendo y todo trata de ocuparlo y se va multiplicando en el cuerpo hasta que finalmente destruye el cuerpo. La apostasía es un cáncer porque se produce ¿dónde? Dentro de la iglesia. La apostasía es enemiga de la sana doctrina. Ahora, un apóstata dirá que él predica sana doctrina. ¿Sí? ¿Por qué? Es la manera de poder engañar, de poder meter un mensaje fraudulento. Ahora, yo quiero que el tiempo que nos queda a nosotros, los minutos que nos quedan de este estudio bíblico, nosotros estudiemos 2 Timoteo. Vayamos a 2 Timoteo, capítulo 4. Esta cita yo la voy a ir leyendo porque voy a ir explicando algunos detalles. 2 Timoteo, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el 4. Vamos a ir viendo repito hermanos, el peligro mayor de la iglesia siempre ha sido la apostasía, porque la apostasía se produce dentro de la iglesia. La apostasía es esa cizaña que nace dentro del trigo. La apostasía es de aquellos que un día se presentarán delante del Señor en el juicio final y le dirán: Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Ellos dirán, no fue que lo hicieron, ¿está entendiendo? Porque no es que realmente lo hicieron. Hay gente que piensa que sí que lo hicieron, pero que no eran verdaderos. Déjeme decirle que para hacer milagros, para echar fuera demonios, realmente hay que tener el Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer una gente que sea un falso cristiano. Ahora, que el diablo puede usar sus instrumentos para aparentar que hicieron un milagro, eso sí. Eso sí. Con pesar voy a decir esto, pero yo sé que hay gente que se presta para hacer aparentar que ocurrió un milagro en un evento público, para que el supuesto predicador, que si conoció a Dios está descarriado, y si no, nunca ha conocido a Dios, para que el supuesto predicador se haga famoso. Por ejemplo, una persona que no es paralítica, y alguien me dijo esto, una persona inconversa me dijo esto, cuando me lo dijo me dolió mucho, porque me dijo que conoció a alguien que fue un evento de esto, la persona no era paralítica, la sentaron en una silla de rueda, la persona se prestó y el predicador la mandó a poner de pie en medio del culto, y aquello se llenó de hermanos diciendo gloria a Dios, amén, aleluya, y gente saltando, y la señora no era paralítica, se prestó para eso. Me lo dijo alguien, que una persona que es inconversa. Y esto pasa, ¿sí? Y el día que se presenten delante de Dios, estos farsantes van a decir: Señor, pero en tu nombre, porque engañaron a todo el mundo. Pero no van a engañar a Cristo. La Biblia dice que Jesús les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. Nunca conocieron al Señor. Entonces, este tipo de situaciones que son, digamos, misteriosas, en la medida en que se acerquen los días finales, esto se va a multiplicar, se va a incrementar,
¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que este tipo de persona tiene mala doctrina, no tiene sana doctrina y se basan en las cosas que a la gente le gusta de manera carnal. Veamos el pasaje, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a ir por parte. Mire la expresión que Pablo utiliza aquí con Timoteo, te encarezco. Esto es, te encomiendo. Esto es como decirle a una persona, mira, ponle mucha atención a esto que te voy a decir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pablo le recuerda a Timoteo algo, que un día tendrá que ir ante el tribunal de Dios. Yo pregunto, y esto es algo que a mí me produce estremecimiento, y le pido al Señor, Señor, líbrame, porque nosotros no podemos juzgar a otros cuando somos seres humanos llenos de defectos como otros, pero hay cosas que yo digo, para poder hacerla, la persona debe de no tener temor de Dios en el corazón. Porque hay cosas que sería mejor una persona como echarse a un lado, pero no querer usar el nombre de Dios, querer usar el nombre del Evangelio. Y noten esta parte, que saben, hermanos, a partir del momento, yo aprendí muy temprano en mi vida que el Señor no va a juzgar, pero a partir del momento que yo asimilé esto, porque una cosa es lo que la gente dice y otra cosa es lo que la persona asimila. Usted sabe que la gente dice muchas cosas que en el fondo la persona no lo está asimilando. A veces la gente está diciendo, por ejemplo, el tabaco produce cáncer, el fumador. Usted le pregunta al fumador, ¿produce cáncer el tabaco? Y le dicen, sí, produce cáncer. ¿Y usted por qué no deja de fumar? No. La pregunta es, ¿está esta persona convencida? ¿Está convencida de esto? No hay una convicción profunda. Si hubiese una convicción profunda, la persona va a decir, no, esto me va a destruir, esto me va a acabar, ¿cómo voy a terminar? Mi vida se va a cortar, tal vez antes de lo que debió ser. Hermanos, cuando un cristiano entiende que un día va a tener que ir ante Dios, ¿usted sabe a qué lo lleva esto a uno? Actuar transparentemente, porque yo puedo engañar a mi esposa, yo puedo hacer cosas y ustedes nunca enterarse de lo que yo he hecho, estar haciendo algo y usted nunca enterarse, pero la pregunta es, ¿me voy a presentar delante de Dios? Yo puedo escapar de la justicia humana, yo puedo escapar del juicio del hombre, ¿voy a escapar del juicio de Dios? Y esta es la parte que aquí nos lleva a nosotros a poder entender, hermanos, tenemos nosotros un compromiso. Este compromiso que Pablo le está señalando aquí a Timoteo, te encarezco delante de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, ¿qué es lo que con tanto empeño y tanto cuidado Pablo le está diciendo a Timoteo? Vamos a ver, ¿qué es lo que le dice? ¿Por qué le dice todo esto? Mira, Dios te va a juzgar y un día tú vas a tener que comparecer ante el tribunal del Señor para dar cuentas. ¿Por qué le dice todo esto?
¿A causa de qué? El verso 2. ¿Qué dice? Que prediques qué. ¿Qué palabra? Predica la palabra. Es la predicación de la palabra, lo que dice las Escrituras. El que no quiera creer en lo que diga la Escritura, que no lo crea. Esto es algo que también lo digo con mucho pesar. Hermano, va a haber gente que cuando el Señor mande al ángel, porque son los ángeles que van a lanzar a la gente al lago de fuego, que cuando el Señor mande al ángel a lanzarlo al lago de fuego, hay gente que en ese momento van a aprender y van a decir, es verdad, esto no es mentira, esto no era para asustar a la gente, esto es verdad, pero ya allí lo único que habrá será el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia, donde el fuego no se apaga, donde el gusano nunca muere, así lo presenta la palabra de Dios. Tristemente, y qué terrible para una gente que haya escuchado el Evangelio y que lo haya escuchado, no quiere hacer caso. Ahí será el mayor lamento, recordando todas las veces que se le dijo. Entonces, debido a esto, es el mandato que predique la palabra, que inste, ¿cómo dice? ¿Están viendo conmigo el verso 2? Que inste a tiempo y fuera de tiempo, aprovecha toda oportunidad para que comparta la palabra. Redarguye, hazle ver a la persona sus errores. ¿Qué cosa? Reprende. Hay momentos que hay que reprender, decir la verdad dura, que duela. ¿Cómo dice? Exhorta. Exhortar es aconsejar para levantar el ánimo. La exhortación a veces es un poquito fuerte, pero es para levantar el ánimo de la persona. Dice, con toda ¿qué? Con toda paciencia y ¿qué doctrina? Sana doctrina. La que tiene la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este énfasis? Oye, predica la palabra, mantente en la palabra, exhorta, amonesta. ¿Por qué? El verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no que. Déjenme poner esta palabra aquí. Cuando no sufrir, ¿qué? La sana doctrina. Hermano, esto está tan claro. ¿Por qué habla aquí que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina? ¿Está hablando de los inconversos? No. Está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de los cristianos, porque los inconversos, ¿qué saben de sana doctrina? ¿Qué? Dice que vendrá tiempo cuando muchos hijos de Dios no sufrirán la sana doctrina. Vamos a ver, ¿por qué sufrir? ¿Por qué sufrir la sana doctrina? Miren por qué. Miren por qué la sana doctrina es sufrida. ¿Porque es mejor que yo predique otras cosas? Es mejor que yo le diga a ustedes, hermano, voy a hacer una oración por ustedes para que todos sean ricos. ¿Cuáles quieren ser ricos? Y tráiganme gente que yo lo voy a hacer ricos. Y yo voy a orar por cualquier situación que ustedes tengan y se van a sanar. Y aparece alguien emocionado que dice, me sanó. Pero la sana doctrina hay que sufrirla, porque hay que decir la verdad. La sana doctrina tiene que llamar el pecado por su nombre. La mala doctrina lo que hace es que maquilla la verdad, altera la verdad,
porque quiere tener a la gente feliz y contenta. Y ustedes saben que hoy día hay una serie de cosas que a la gente le gusta. A la persona le encantan ciertas cosas. A la gente le gusta un evangelio cómodo. Cuando veníamos Carmen y yo de camino, estábamos hablando acerca de algo y conversábamos. Hay gente que busca una iglesia que se ajuste a ella, a esa persona. Es decir, hay gente que busca una iglesia donde le permitan ciertas cosas y la persona dice, no, yo soy miembro de esa iglesia. ¿Usted cree? Sí, sí, yo soy miembro de la iglesia, pero estoy en una iglesia donde a mí me permiten las cosas que a mí me gustan. Esa es la iglesia buena. ¿Quiere ir al cielo o quiere ir al infierno? Si quiere ir al cielo, tiene que hacer la voluntad de Dios. Ahora, vean este versículo bien. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo que de oír la palabra. Dice que teniendo comezón de oír, se Vamos a ver, ¿se qué? Amontonarán maestro. ¿Qué es esto? Vamos a ver, ¿qué es lo que es amontonarse? Son pocos, ¿verdad? Está hablando ahí de una cantidad enorme. La gente quiere que se le engañe, aparecen muchos engañadores. ¿Usted sabe qué es lo que se vende? Vamos a ver, ¿qué es lo que se vende? Es lo que la gente quiere. ¿Usted ha escuchado por ahí a alguien vendiendo dientes de perro? Que comiencen a comprar. Que comience la gente a comprar dientes de perro. Tristemente los pobres perros van a terminar sin dientes. Porque si comienza a alguien, se le ocurre usar los dientes de perro para ciertas cosas, va a aparecer gente produciendo dientes de perro y hasta lo inventarán artificialmente para venderlo. Porque si alguien lo compra, va a haber quien lo venda. Si la gente no le interesa la sana doctrina, porque la sana doctrina cuesta, porque hay que vivir en santidad, porque hay que renunciar al pecado, que si hemos cometido un pecado hay que apartarse realmente de él, hay que sacrificar la carne. La sana doctrina hace que yo le tenga que decir que no a los deseos de mi carne, pero la gente no quiere eso. Quiere ir al cielo, quiere disfrutar de las mansiones eternas y hacer en la tierra lo que se le antoje, lo que quiera. Y voy al cielo, y como eso es lo que la gente quiere, aparecen predicadores que le están diciendo esto a la gente. Y la gente está contenta y está feliz allí. Aunque esté engañada, está contenta y está feliz. Porque esto es lo que la gente busca. Dice aquí la palabra de Dios que se amontonarán maestros conforme a qué? A sus propias. ¿Qué es lo que es concupiscencia? Deseo desordenado. Conforme al deseo desordenado. ¿De dónde viene el deseo desordenado? De Satanás y de la carne. Entonces, estos maestros tratan de complacer a los deseos de la carne de la persona usando el evangelio. Usando el evangelio. Decía un predicador de estos en tiempos pasados, dice, pero ve acá, si yo me llamo Juan y a mi hijo yo le pongo Juan, ¿cómo llamarían a mi hijo? Juan Junior, ¿verdad? Él dice, si Jehová es mi padre y yo soy su hijo, ¿qué yo soy? Jehová Junior. ¿Ustedes creen que es una broma? Hermano Luis, es de Guatemala. Es tu paisano. ¿Sabe lo que es
¿Sabe lo que es la gente tragarse? Eso tan grotesco. Decir que porque Dios es mi Padre, yo soy un Dios junior, cuando yo soy hijo de Dios por adopción. El único hijo de Dios por naturaleza se llama Jesús. Yo soy hijo de Dios por adopción, no por naturaleza, porque yo no tengo la naturaleza divina, ni nunca la voy a tener. Sin embargo, todo esto se lo venden a la gente. Yo soy un pequeño Dios, y como soy un pequeño Dios, tengo el poder de decretar, de decir cosas, y lo que yo diga se va a cumplir. Le gusta a la gente, le encanta a las personas, porque el ser humano le gusta que lo engañen. Usted le dice la verdad, usted le dice a una persona, usted tiene que hacer esto solo para honrar a Dios, y la persona no le gusta, pero usted le dice a la persona, mire, usted tiene que hacer esto y se va a hacer rico. La persona dice, entonces sí que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y el verso 4, el último, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Cosas falsas, cosas inexistentes, se volverán a las fábulas. Usted sabe lo que es desde un púlpito estar enseñando fábulas. Fábulas son cosas que no son reales, que no son existentes. Por ejemplo, una fábula es, estaba mirando unas uvas y las uvas me decían, cómeme, cómeme. Eso es una fábula. ¿Por qué? Porque no es verdad. No es verdad. Ahora, yo puedo usar eso como un argumento para que tenía deseo de comer uva y me la comí, ¿verdad? Pero